Hay una criatura que reina sobre cada océano del planeta, una que puede voltear tiburones blancos con una simple embestida, coordinar ataques militares contra ballenas azules y desmantelar embarcaciones enteras con precisión quirúrgica. Sin embargo, existe un solo animal en toda la extensión del mar abierto capaz de hacer que esta máquina de caza perfecta gire su cuerpo, silencie a su manada y desaparezca hacia aguas más seguras. No es un tiburón, no es un calamar colosal, no es tampoco una ballena azul adulta. Es una silueta oscura del tamaño de un autobús urbano, con una cabeza rectangular tan grande como una casa y un cerebro casi 6 veces mayor que el nuestro. Y cuando su sonar resuena en las profundidades, incluso la orca, el depredador que nunca huye, decide que ese día no vale la pena morir. Bienvenidos a uno de los enigmas más incómodos de la biología marina moderna. Durante siglos, los balleneros europeos y estadounidenses regresaban a puerto con relatos que sonaban a fábula. Hablaban de una bestia con la frente vertical de un acantilado, capaz de embestir un barco de madera y astillarlo desde la línea de flotación. Los primeros naturalistas se burlaron de esas historias hasta que en 1820 un cachalote adulto embistió y hundió al ballenero Essex frente a las costas de Sudamérica, dejando a su tripulación a la deriva durante más de 90 días. Fue el acontecimiento que inspiró la novela más famosa jamás escrita sobre el mar. Pero incluso Herman Melville, con toda su prosa monumental, subestimó a la criatura real. Los griegos ya habían intentado nombrarla mucho antes. La llamaron Physeter, el que sopla, por la peculiar columna de vapor inclinada que expulsa hacia adelante en un ángulo de casi 45 grados, un rasgo único entre todos los cetáceos del planeta. Los balleneros del siglo XVIII, al abrir la enorme cabeza cuadrada del animal, encontraron una sustancia cerosa translúcida que se solidificaba al contacto con el aire frío. Confundieron ese aceite con esperma. Nació entonces uno de los errores anatómicos más duraderos de la historia natural. El nombre Sperm Whale, cachalote. En realidad, esa cámara no tiene nada que ver con la reproducción. Es un órgano acústico, y como veremos, es también el arma más aterradora del reino animal. Un cachalote macho adulto puede alcanzar los 20 metros de longitud y superar las 50 toneladas de peso. Su cabeza sola constituye 1/3 de todo el cuerpo. Dentro de esa cabeza monumental descansa el órgano más grande jamás producido por la evolución en un ser vivo, el espermaceti, una masa de cera y aceite atravesada por conductos nerviosos que actúa como una lente sónica de proporciones descomunales. Cuando el cachalote genera un chasquido, ese sonido no es un chasquido casual. Es una onda de presión enfocada. Puede alcanzar los 230 decibelios en el agua, el sonido biológico más potente jamás medido en el planeta Tierra. Para poner esa cifra en contexto, un motor a reacción a 30 metros de distancia produce alrededor de 150 decibelios. Un cachalote enfadado genera, dirigida y concentrada como un rayo, una onda acústica que, según algunos investigadores del proyecto CETI, sería capaz de aturdir a un calamar gigante a cientos de metros de distancia y de conmocionar internamente a cualquier animal de sangre caliente que se encuentre demasiado cerca del eje del disparo. La hipótesis se conoce como Big Bang Acoustic Prey Debilitation, y aunque sigue en debate, ninguna alternativa ha logrado explicar cómo un mamífero relativamente lento consigue capturar calamares que huyen a velocidades explosivas en la oscuridad absoluta de los 2000 metros de profundidad. Su cerebro pesa cerca de 8 kilogramos, casi 6 veces el cerebro humano. Es el cerebro más grande que jamás ha existido en un ser vivo, extinto o actual, y aunque el tamaño por sí solo no equivale a inteligencia, la corteza cerebral del cachalote presenta una densidad de neuronas fusiformes, las mismas células asociadas en humanos con la empatía,
la intuición social y la conciencia de uno mismo, que rivaliza con la nuestra. Estos no son simples animales, son mentes. A esa arquitectura neurológica hay que sumar una fisiología imposible. Un cachalote puede descender a más de 2.200 metros de profundidad en una sola inmersión, soportando presiones que aplastarían el casco de acero de un submarino militar. Puede contener la respiración durante casi 90 minutos. Su ritmo cardíaco desciende a menos de 10 latidos por minuto en apnea profunda. Y en esas profundidades absolutamente negras, donde la luz solar dejó de existir hace mucho, él ve con sonido, con una nitidez tridimensional que ningún instrumento humano ha logrado replicar todavía. La orca, por su parte, ha construido su reputación sobre la ausencia total de miedo. Grupos coordinados han abatido crías de ballena azul mediante estrategias que se enseñan de madre a hija durante generaciones. Manadas enteras aíslan focas sobre témpanos de hielo, generando olas artificiales sincronizadas. Individuos solitarios se lanzan contra tiburones blancos para voltearlos boca arriba y extraer su hígado con precisión de cirujano. En cualquier interacción con cualquier otra especie del océano, la orca decide cuándo empieza el combate y cuándo termina, excepto con el cachalote. Los registros modernos son claros. Cuando una manada de orcas cruza el sonar de un grupo de cachalotes adultos, uno de dos escenarios ocurre. En la abrumadora mayoría de los casos, las orcas se retiran, cambian su rumbo, silencian sus vocalizaciones y desaparecen sin dejar rastro. En el pequeño porcentaje restante, atacan casi siempre a crías o juveniles aislados de la protección adulta, y aun entonces suelen ser rechazadas. La pregunta que desconcertaba a los cetólogos durante décadas era simple: ¿qué sabe la orca que nosotros no sabemos? La respuesta empezó a revelarse en 1997, frente al Mar de Cortés. Un equipo de investigadores documentó por primera vez con precisión clínica una maniobra que hasta entonces era pura leyenda entre viejos balleneros: la formación Margarita. Ante la aproximación de un grupo de orcas, los cachalotes adultos de una manada matriarcal se reunieron en la superficie y formaron un círculo apretado con las cabezas hacia adentro y las colas hacia afuera. Las crías fueron empujadas al centro protegido. Cada cola de cachalote adulto, que pesa varias toneladas y se mueve con una velocidad terminal, capaz de romper huesos, quedó orientada hacia el exterior como el pétalo de una flor. De ahí el nombre. Cualquier orca que se acercara para atacar sería recibida por una guillotina de músculo y grasa capaz de matarla en un solo golpe. Existen variaciones defensivas. En algunas situaciones, los cachalotes forman la disposición inversa, con las cabezas hacia afuera, permitiéndoles utilizar sus mandíbulas y su espermaceti sónico como armas ofensivas. Los cetólogos llaman a esta versión heads out o formación estrella. La elección entre una configuración y la otra parece depender de la agresividad del grupo atacante y de la presencia o ausencia de crías vulnerables. Es decir, los cachalotes toman decisiones tácticas colectivas en tiempo real. No hay instinto rígido, hay deliberación. Para entender por qué una orca elige la retirada, hay que entender su matemática de riesgo. Una orca requiere ingerir alrededor de 135 kilogramos de carne al día. Un cachalote adulto ofrece, en teoría, decenas de toneladas de tejido nutritivo. Es la presa más calóricamente rentable imaginable. Sin embargo, la ecuación se derrumba en el mismo instante en que se calculan los costos. Un solo golpe de cola de cachalote transmite un impulso comparable al de una camioneta pesada colisionando a 30 kilómetros por hora. Una orca fracturada por dentro no puede cazar. Una orca que no puede cazar muere en cuestión de días. Peor aún, en la sociedad matriarcal de las orcas, la pérdida de un miembro adulto colapsa la transmisión cultural, condena a las crías al desconocimiento de las rutas migratorias y, en algunos casos documentados,
provoca la extinción funcional de un linaje entero en menos de 2 generaciones. La orca no arriesga individuos por comida, arriesga bibliotecas. Además, está el sonar. La onda acústica dirigida de un cachalote no solo puede aturdir a distancia, puede saturar el sistema de ecolocación de una orca, dejándola temporalmente ciega en su propio medio. Un depredador que depende del sonido para coordinar ataques, para localizar a sus crías y para percibir la topografía del océano, no sobrevive a la ceguera sónica ni siquiera durante unos minutos en aguas profundas. Enfrentar a un cachalote adulto no es simplemente peligroso, es una forma de suicidio con pasos adicionales. Existen, sin embargo, registros de enfrentamientos reales. El más famoso fue documentado en el año 2000, frente a las costas de California. Una manada de 9 orcas transitorias interceptó a un grupo mixto de 7 cachalotes hembras, acompañadas de crías. La batalla duró más de 5 horas continuas. Las orcas intentaron aislar a las crías mediante embestidas coordinadas desde múltiples ángulos. Las hembras cachalote respondieron con una versión modificada de la formación margarita, con embestidas rotativas, donde una hembra se separaba brevemente para empujar a un atacante con la cabeza y luego regresaba a la protección circular. Al final del enfrentamiento, una cría de cachalote resultó gravemente herida y probablemente murió horas después, pero ninguna orca logró consumar el ataque como un episodio de alimentación efectivo. El grupo atacante se retiró exhausto. Los cachalotes sobrevivieron como unidad. Lo que los investigadores destacaron de aquella tarde no fue la violencia, sino el silencio que la precedió. Antes de que las orcas iniciaran su avance, los hidrófonos registraron algo casi impensable. Los cachalotes callaron. Durante días enteros, son los mamíferos más ruidosos del océano, produciendo secuencias rítmicas, conocidas como codas, que constituyen los dialectos completos de sus clanes. Pero al detectar la aproximación de las orcas, todo el grupo entró en silencio absoluto. Cuando finalmente rompieron el silencio, lo hicieron de forma coordinada. Todas las hembras adultas emitieron simultáneamente un pulso de clics ultrapoderoso dirigido hacia los atacantes. Fue, según el análisis acústico posterior, una advertencia. Una advertencia que las orcas comprendieron perfectamente, porque redujeron la velocidad y reorganizaron su formación antes de intentar el asalto. 2 especies inteligentes negociando el uso de la violencia sin verse las caras. Eso es lo que ocurre bajo la superficie del océano y casi nadie lo sabe. La sociedad del cachalote es tan sofisticada como cualquier estructura de mamíferos terrestres conocidos. Vive en unidades matriarcales de aproximadamente 20 hembras emparentadas que permanecen juntas de por vida entera. Los machos adultos, por el contrario, viven en solitario o en pequeños grupos flotantes de solteros y solo se aproximan a las unidades familiares durante los ciclos reproductivos. Los machos crecen tanto que superan en tamaño al doble de las hembras, un dimorfismo sexual extremo casi único entre los cetáceos modernos. Cada clan cultural utiliza un dialecto específico de codas. Un cachalote nacido en el Pacífico Oriental no comprende las señales identitarias de un cachalote del Pacífico Central, aunque compartan las mismas rutas migratorias. Los estudios recientes han identificado al menos 7 grandes clanes acústicos globales, cada uno con estructuras rítmicas propias que se transmiten culturalmente a lo largo de siglos. Los clanes no se cruzan, no se aparean con miembros de otros clanes, no comparten territorios de alimentación. Es, para todos los efectos biológicos, una civilización paralela dividida en naciones sonoras. Y hay algo más. Los cachalotes duermen de pie, literalmente, en posición vertical, con la cabeza hacia arriba, en grupos flotantes conocidos como logs. Durante décadas, los biólogos ignoraban que dormían así, hasta que en 2008, un equipo británico registró accidentalmente a un grupo entero en reposo
cerca de la costa norte de Chile. Los animales no reaccionaron al barco, ni siquiera al contacto físico. Es la única especie de mamífero conocida que entra en un sueño tan profundo que cesa incluso la respuesta refleja durante minutos completos. Necesitan solo entre el 7 y el 15% del día durmiendo, el ciclo de sueño más corto documentado en la clase Mammalia entera. Los cachalotes tampoco atacan a humanos. En los pocos incidentes históricos donde un buceador se ha encontrado cara a cara con uno, el animal ha reaccionado de una forma que desconcierta a los investigadores modernos. Se aproxima, escanea al humano con sus clics. Y en múltiples casos documentados en las Azores, en la isla de Dominica y en aguas de Sri Lanka, procede a rozarse suavemente contra el visitante, exponiendo el vientre en un gesto que en el lenguaje corporal de la mayoría de los mamíferos indica confianza absoluta o petición de contacto social. En 2017, un fotógrafo submarino francés documentó un episodio que aún hoy debate la comunidad científica. Una hembra adulta se acercó a él con su cría, giró lentamente y colocó a la cría entre su propio cuerpo y el buzo, permitiéndole tocar suavemente al recién nacido durante casi un minuto entero. En el mundo animal, permitir que un desconocido, porque para un cachalote, un humano, es un desconocido inexplicable, se acerque físicamente a una cría, equivale a un acto de fe absoluto. Y aunque el episodio ha sido interpretado de muchas maneras, existe una hipótesis inquietante. Los cachalotes parecen distinguir con precisión entre una amenaza real y una presencia inofensiva, del mismo modo en que las orcas nos distinguen de las focas mediante ecolocación, solo que su umbral de tolerancia parece aún más generoso. Quizá porque en la escala del cachalote, un ser humano es apenas un plancton curioso flotando en la superficie. Aquí es donde el paradigma se invierte por completo. La orca no huye del cachalote porque es físicamente incapaz de vencerlo. Un grupo suficientemente numeroso y coordinado podría, en teoría, superar incluso a un adulto solitario si aceptara perder varios miembros en el intento. La orca huye porque calcula que el cachalote también puede calcular. Y ese cálculo mutuo es lo que en biología del comportamiento se denomina asimetría de amenaza cognitiva. Ambos depredadores reconocen en el otro un cerebro capaz de anticipar tácticas, de aprender de encuentros previos y de coordinar respuestas colectivas más sofisticadas que las suyas propias. En términos simples, una orca puede vencer a un tiburón blanco 100 veces sin que el tiburón aprenda absolutamente nada. Un cachalote, en cambio, transmite el recuerdo del ataque, a través de codas, a toda una unidad familiar en cuestión de horas. La próxima vez que esa manada de orcas se cruce con esa misma unidad, los cachalotes ya sabrán cómo reaccionar, y no solo esa unidad específica, unidades emparentadas cercanas, con las que se comunican acústicamente a través de decenas de kilómetros, también aprenderán del incidente. La orca, evolutivamente, ha aprendido a no crear enemigos con memoria cultural transferible. Es la misma razón por la que un lobo evita atacar a un chimpancé, aunque técnicamente podría dominarlo en un enfrentamiento aislado. Los sistemas inteligentes reconocen otros sistemas inteligentes y ajustan su comportamiento en consecuencia. Solo que en el océano, esta lección se ha estado escribiendo durante millones de años, mucho antes de que existiera una sola pisada humana sobre la tierra firme. El equilibrio milenario entre estas dos mentes oceánicas se está desmoronando por causas que no tienen nada que ver con ellas. El ruido industrial del tráfico marítimo global ha elevado el fondo acústico del océano abierto a niveles que degradan gravemente la comunicación de ambos gigantes. Los cachalotes, cuyo sistema entero depende de un canal sónico limpio, están siendo empujados a rutas cada vez más marginales. Las orcas, que interpretan la geografía del océano
a través del sonido, están perdiendo su capacidad de coordinar cacerías a larga distancia. Y las colisiones con buques cargueros gigantes matan a decenas de cachalotes cada año, especialmente en las Azores, el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo occidental, donde las rutas comerciales cortan los antiguos corredores migratorios que estos animales navegan desde antes de que existiera la humanidad. A esto se suma un enemigo invisible, los contaminantes químicos persistentes que se acumulan en la grasa de ambas especies, en concentraciones que ningún organismo salvaje debería tolerar. Los cachalotes, al ser depredadores de larga vida, en la cima de la cadena alimentaria del calamar profundo, presentan hoy niveles de mercurio y compuestos organoclorados que en un ser humano constituirían una condena médica automática. Los machos adultos, al no poder deshacerse de esos tóxicos mediante la lactancia como hacen las hembras, acumulan cargas químicas que reducen su fertilidad y aceleran el colapso inmunológico en la mediana edad. Y sin embargo, allá abajo, en la oscuridad de los 2000 metros de profundidad, donde los cachalotes cazan calamares gigantes que jamás veremos con nuestros propios ojos, y en las corrientes glaciares donde las orcas transmiten sus dialectos ancestrales de madre a hija, dos de las inteligencias más impresionantes del planeta continúan practicando algo que a nuestra especie le cuesta enormemente aprender: la elección deliberada de no destruir a otro ser inteligente cuando la posibilidad está claramente sobre la mesa. La orca no huye del cachalote por cobardía, huye por respeto evolutivo, y el cachalote no persigue a la orca en retirada por compasión romantizada, la deja marchar porque comprende que esa retirada es una forma de tratado silencioso escrito en el idioma más antiguo del mar, el sonido enfocado, la advertencia mutua, la memoria compartida entre linajes. La próxima vez que alguien te diga que la naturaleza es solo un teatro de violencia ciega, recuerda esta imagen exacta. Dos titanes con cerebros capaces de nombrarse a sí mismos, cruzándose lentamente en las aguas negras, midiéndose con ondas de sonido, comprendiéndose sin verse y decidiendo, en un instante que ningún humano jamás presenciará por completo, que ninguno de los dos morirá hoy. Porque en el océano profundo, la verdadera inteligencia no se mide por la capacidad de matar. Se mide por saber, con absoluta claridad, cuándo detenerse.